Me gustaría orar y presentarle este tiempo delante de Dios. Así que voy a invitar a que cerréis vuestros ojos y oréis conmigo. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, por este privilegio que es poder servirte, Señor, poder poner a disposición, Señor, todos los dones, Señor, talentos que has puesto en mí, Señor. Y con temor y con temblor, Señor, quiero exponer tu palabra y pedirte que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, que sean tus palabras saliendo, Señor, y que no sea la opinión de Daniela, Señor, sino que en esta mañana seas tú hablándonos primeramente a mí, Señor, y a la iglesia, Señor, y queremos que tu palabra cumpla la función por la cual va a ser expuesta, Señor, y como dice tu palabra también, Señor, que sea esa palabra viva y eficaz que penetre en nuestro corazón, Señor, que rompa y que quebrante, Señor, y que cumpla su función. Gracias por este día, Señor, gracias por este tiempo y nos presentamos delante de ti queriendo escuchar aquello que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar me gustaría que pudiésemos ver un vídeo. Desde sus primeros días, la Iglesia cristiana fue conocida no solo por su doctrina, sino por su poder transformador. Un poder que iba más allá de las palabras, que se manifestaba en la vida cotidiana de los primeros cristianos, en los milagros, en la profunda comunión con Dios y en el testimonio de una fe viva, encarnada y radical. El poder del Espíritu no fue un fenómeno pasajero, sino el motor de expansión del cristianismo en los primeros siglos, testificando del Cristo resucitado a pesar de la persecución. Sin embargo, el cese de las persecuciones provocó un cambio radical en la Iglesia. Esta pasó a institucionalizarse y politizarse, cediendo así a la formalidad y a los rituales vacíos. Ese poder transformador del Espíritu, que cambiaba vidas, fue reemplazado por un sistema de sacramentos y rituales. Las divisiones doctrinales y el énfasis en la enseñanza teológica a menudo reemplazaron la dependencia del poder del Espíritu Santo. En el siglo XX, el movimiento pentecostal y carismático buscó revivir la obra del Espíritu en la Iglesia. No obstante, a medida que el cristianismo global se expandía, las congregaciones nuevamente caían en la tentación de volver a un evangelio de palabras, doctrinas y ceremonias. La influencia cultural y la institucionalización dominaron con frecuencia, reduciendo el poder transformador del evangelio a un mensaje meramente intelectual o emocional. Pero hoy, la Iglesia sigue teniendo el desafío de no solamente proclamar el mensaje de Cristo, sino de acompañar ese mensaje con el poder vivificador del Espíritu Santo. El cristianismo no puede convertirse en una serie de palabras, ritos y buenas intenciones carentes de poder. De generación en generación, Dios ha levantado hombres y mujeres dispuestos a vivir un evangelio de poder, con experiencias reales con el Espíritu Santo. La historia de la Iglesia nos recuerda que el poder no está en palabras vacías, sino en la presencia viva de Dios entre su pueblo. Volvamos a la esencia. Vivamos un evangelio de poder, de plenitud, de verdad y de amor. Visión. Bueno. El vídeo de por sí habla solo. Y creo que os estáis haciendo un poco a la idea de qué es lo que me gustaría hablar en esta mañana. Y bueno, muchos de vosotros sabéis que estoy ahora mismo en una etapa de mi vida en la cual estoy aprendiendo más, estoy estudiando la Biblia. Y uno de mis mayores temores era
llenarme de conocimiento y no vivir aquello que estoy estudiando. Y sonaba muy bonito en mi cabeza cuando yo le decía, vale, Señor, voy a ir al seminario, voy a ir a aprender tu palabra, voy a ir a conocerte más. Y no quiero caer en el error de llenarme de letra. Pero la verdad es que cuando estás ahí dentro, todo cambia. Y no es que ese sentimiento no siga estando, sino que se vuelve complejo porque lo volvemos rutina, el acercarnos a la palabra, el tener a personas que tienen conocimiento y te pueden ayudar a profundizar en él. Y lo que os voy a hablar es algo a lo que Dios me está llevando, primeramente a mí, de manera personal, y que quería transmitir y compartir con vosotros. Y en una de las... Mira, parece una locura, pero la asignatura que más me ha costado es evangelismo. Y mira que es la más sencilla, la que menos créditos tiene, pero eso me ha removido por dentro y es como, qué pesada esta asignatura. Las clases son divertidas, pero se me hacía tedioso ir a esas clases. Y yo le decía, ay, Señor, ¿por qué se me hace tedioso si en verdad me están dando herramientas para poder ir y llevar todo aquello que tú me estás enseñando aquí? Y en mi cabeza era como, es que soy vergonzosa, es que no tengo las capacidades todavía, es que me falta mucho. Y me mandaron leer un libro que se llama La evangelización en la iglesia primitiva. Y este libro fue escrito por Michael Green y habla sobre cómo la iglesia primitiva llevó a cabo la misión de expandir el evangelio, ¿no? Y... Perdón. Es que no sé si Santiago puede venir y que no se me bloquee el ordenador, porque me está poniendo nerviosa. El libro habla sobre cómo la iglesia primitiva, primeramente, dependía del Espíritu Santo para hacer esta labor. Cómo la iglesia primitiva no se frenó por los obstáculos que tuvo, la persecución, la falta de recursos, todas las cosas que te puedas imaginar. Eso no fue un impedimento para que ellos siguiesen expandiendo el mensaje. Y cómo fue tan grande el impacto de lo que ellos hablaban, no porque fuesen muchos o porque sí, sino porque sus palabras estaban acompañadas por una manera, por su forma de vida. No eran palabras vacías como escuchábamos aquí en el vídeo. Y entonces, pues yo dije, bueno, Señor, ¿y cómo transmito a la iglesia todo aquello que tú me estás intentando enseñar? Y le doy un fundamento bíblico, ¿no? Porque yo puedo hablar de lo que Él me está hablando a mí, pero si está sustentando con la palabra, pues tiene mucho más peso, ¿no? Y entonces Él me llevaba al libro de Hechos. Y el libro de Hechos, pues nos cuenta, pues cuando ya después de la resurrección, cuando Cristo viene y les dice, bueno, pues yo os voy a... No vayáis todavía a predicar mi evangelio, sino que esperad aquí a que yo os envíe al Espíritu Santo para que con su ayuda podáis llevar la palabra de una manera más eficaz. También nos cuenta pues la ascensión de Jesús, nos cuenta cómo muchos de los discípulos murieron a causa de llevar esta palabra, pero me quería centrar en cómo era la iglesia primitiva. ¿Qué aspectos tenía la iglesia primitiva? ¿Y qué fue lo que hizo que este evangelio tuviese la trascendencia que tuvo? El evangelio tuviese la trascendencia que tuvo al ser predicado. Y ver cómo
el Pentecostés, esta venida y del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, no fue un evento aislado que se quedó en ese momento, sino que ha trascendido hasta el día de hoy. Y cómo no solo transformó la vida de los discípulos, sino que impactó a la sociedad que los rodeaba. Y yo decía, bueno, ¿y cómo les digo o cómo les enseño que esta experiencia que tuvieron en antaño, en la iglesia de los Hechos, en el libro de Hechos, puede ser la misma que tengamos nosotros hoy en día? Y venían 2 puntos que vais a decir, son muy sencillos, en verdad, es el ABC, ¿no? Y el primer punto era que ellos tenían una dependencia total del Espíritu Santo. Y esto puede sonar, como decía bueno, a veces, claro, pues, Daniela, ¿pero qué me estás contando? Si llevo en la iglesia 1 año o 20 años y siempre me han dicho pues que el que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? Pero podía ver a lo largo del libro que no dependían solo a la hora de ir y predicar el Evangelio, sino que dependían de él en su vida diaria también, en su día a día, en cómo ellos hablaban, en cómo ellos se comportaban, en cómo ellos eran con los demás, en lo que tenían que hacer con sus bienes. Y cómo ellos entendieron que por sí mismos no iban a poder cumplir la misión, y cómo ellos entendieron que la efectividad de la labor que les había sido encomendada no dependía de las estrategias que ellos pudieran tener, sino que del poder del Espíritu Santo a través de ellos. Y esto lo podemos ver en Hechos 2, versículo 4, que habla que cuando ellos se encontraban reunidos, ellos estaban pues buscando, ¿no? Esperando a que se cumpliese esa promesa, ¿no? Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, ellos no tenían la capacidad o no habían estudiado las lenguas en las cuales estaban hablando, los idiomas, pero fue el Espíritu Santo el que les dio esta capacidad para hacerlo. Y si seguimos leyendo más adelante, la gente se asombraba de escucharles hablar en su propio idioma el Evangelio. Y se asombraba no porque hubiese gente extranjera que hablase otros idiomas, no, se asombraban porque conocían quiénes eran, conocían los idiomas que ellos podían hablar, y se quedaron como, ¿desde cuándo esta persona es capaz de hablar este idioma, no? Y seguimos leyendo más abajo, ¿no? Y dice vemos también, ¿no?, que no solo hablaron lenguas, sino que también tuvieron como un revestimiento de poder diferente cuando Pedro y Juan curan al cojo. Y están frente a la puerta del templo el cojo y le dice, y el cojo les suplicaba, ¿no?, que le diesen algo. Y lo que él no sabía es que ese día iba a tener un encuentro personal con Dios. Y todos conocen esa frase, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, y el cojo fue sanado, ¿no? Y entonces yo me preguntaba y le decía, bueno, señores, ¿dónde se ha quedado esto hoy en día, no? ¿Dónde se ha quedado esta vivencia, esta experiencia de ir y que los demás puedan experimentar
todo aquello que tú has depositado en nosotros, ¿no? Y me hacía preguntarme y reflexionar si realmente estoy yo primeramente teniendo una vida de dependencia total del Espíritu Santo. Si realmente estoy haciéndole partícipe de todas las cosas que hago, ¿no? Y venía a mi mente, y esto es algo que siempre he tenido en mi cabeza, y es como, a ver, cuando leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando iban a ir a la guerra, le preguntaban a Dios si tenían que ir y qué tenían que hacer. Y a veces nosotros, no, a veces no, creo que en un 99% de las veces nosotros salimos sin preguntarle a Dios si tenemos que ir o qué tenemos que hacer también. Y puede sonar como, qué radical, Daniela, ¿cómo se te ocurre? Si Él me ha dado libre albedrío, ¿no? Y yo puedo hacer lo que quiera porque soy una persona individual, ¿no? Eso es lo que esta sociedad nos está queriendo decir. Tú eres individual, tú decides, es tu cuerpo, es tu mente, es tu todo. Yo, y ya está. No. Pero el Evangelio me muestra que sí, Él nos ha dado un libre albedrío, Él nos ha dado la capacidad de elegir, pero dentro de esas elecciones hemos olvidado que podemos elegirlo a Él, podemos elegir hacer su voluntad, podemos preguntarle, pedirle consejo, aún en lo más absurdo que pase por nuestra cabeza, ¿no? Y creo que muchos tenemos vivencias en las cuales han pasado cosas como muy, muy tontas, dejarme utilizar esta palabra, como un paraguas o un abrigo, que íbamos saliendo y de repente es como, llévate un abrigo, llévate un paraguas, llévate tu DNI, no cruces por ahí. Y en el momento es como, son cosas de la mente, ¿no? Pero es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y a modo personal yo tuve que vivir una experiencia en la cual no fue muy, muy bonita, pero me enseñó que cuando tú le pides algo a Dios, Él lo tiene en cuenta. Y Él está queriendo que nosotros, como hijos, volvamos a, como decía, ¿no? A volver a esa dependencia total del Espíritu Santo. Volvamos a decir, bueno, en nuestras fuerzas podemos, porque ya somos adultos, ¿no? Tenemos más de 18 años y trabajamos y nos podemos pagar nuestra casa y lo que sea. Pero si puedes hacer todo eso, es porque Él te lo permite. No es porque ha sido esfuerzo tuyo, ha sido trabajo tuyo. Pero algo que yo he podido ver en la Biblia es que Él es el que da y Él es el que quita. Y no podemos vanagloriarnos por aquello que hemos conseguido. Porque como le pasó a Job, Él lo puede quitar en un momento. Y ahí nos lamentamos. Y C.S. Lewis tenía una frase célebre que dice que el sufrimiento es el altavoz por el cual Dios despierta, parafraseado, como a un pueblo dormido, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué tenemos que esperar al sufrimiento para despertarnos? A nadie le gusta sufrir. ¿Por qué somos tan cabezotas de si Él nos ha dictado por este camino, ir y tirar por otro camino? ¿Por qué nos hemos dejado sumergir por la cultura que hoy en día se está predicando del
egocentrista, es una cultura egocentrista. Yo lo valgo, yo puedo, yo hago todo. ¿Y por qué no comenzamos a vivir como Dios nos manda, como Dios nos enseña? En una dependencia total de Él. Y el segundo lugar, os lo he dicho antes, es nuestras palabras deben estar respaldadas por nuestros hechos y viceversa. De los versículos 42 al 47 de Hechos 2, dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí vemos cómo la iglesia tenía una vida de testimonio, ¿no? Era palpable que lo que predicaban, ellos lo vivían. Y podía ver que fue esta autenticidad la clave que generó un impacto en la sociedad donde ellos estaban. La manera en la cual ellos se amaban los unos a los otros, la manera en la cual ellos servían, la manera en la cual ellos eran con los demás. Esas palabras puestas en acción. Ese no solo palabras vacías, sino que sus vidas estaban apoyadas por una experiencia real, tangible, palpable, que nosotros como humanos necesitamos, ¿no? Cuando tú vas por la calle y preguntas, ¿tú crees en Dios? No existe porque no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Pues lo mismo pasa cuando nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Si tú vas y le dices, bueno, pues Dios es un Dios de amor, es un Dios que transforma, es un Dios que da vida, y al momento que ama a los demás, te ven a ti pegándole a otra persona o siendo grosero con otra persona o robando o mintiendo. Es una balanza que no está equilibrada, no es algo como, pero a mí ¿qué me estás contando, no? Que vívelo tú primero y luego ya vienes y hablas conmigo, ¿no? Y del mismo modo que la iglesia de los primeros siglos vivió de esta manera integral, Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera integral también. Y esto lo podemos ver en Santiago 2:17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O en Mateo 5:16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. O sea, que esa manera de vivir no es para que los demás digan: oh, Manoli, bien hecho, o Óscar, qué buena persona eres. No, todo lo que nosotros hacemos es para que glorifique al Padre. Y como humanos nos cuesta esto porque decimos, lo he hecho yo quiero que me halaguen a mí, pero no. Todo lo que yo hago tiene que ser como cantamos, ¿no? Las coronas un día las vamos a lanzar delante del trono y vamos a decir, es que, ¿sabes qué? Me las permitiste recibir, pero es que no son mías, no me pertenecen. Y te las entrego a ti, que es a quien le pertenece, ¿no? Cantamos muchas veces, Él es el único digno de gloria, Él es el único digno de honor, Él es el único digno de alabanza. Y a veces lo cantamos de una manera hipócrita, porque en verdad queremos que nos alaben a nosotros, en verdad queremos recibir esa gloria y ese honor nosotros. Y Mateo 5:16 dice, todas esas buenas obras que hacéis, las hacéis para que glorifiquen al Padre. Y venía a mi mente una frase que decía,
Las palabras vacías se disipan, pero al vivirlas se convierten en la fuerza que da vida a nuestro mensaje. Y podemos pensar, bueno, eso no tiene consecuencias. Que viva una vida como doble o tibia no tiene consecuencias, pero sí que las tiene. Y quiero que me acompañéis a Hechos 4. Hechos 4. Hechos 5, perdón. Hechos 5, que cuenta la historia de Ananías y Zafira. ¿Alguien conoce esa historia aquí? Para quien no la conozca, la voy a resumir. Ananías y Zafira era un matrimonio que iba a la iglesia, estoy así parafraseando un poco la historia, iba a la iglesia, conocía la dinámica que había dentro de ella, todos compartían lo que tenían, nada era de nadie propio, sino que todo se ponía en común, y ellos tenían unas tierras. Las vendieron y se creyeron más listos que Dios, y lo que hicieron fue dar únicamente una parte y quedarse con otra. Y entonces, pues Pedro, que no era tonto, se dio cuenta. Y él le reclamó a Ananías por qué había hecho eso. Le dijo, pero ¿por qué has permitido que el enemigo, que Satanás, tomase lugar en tu corazón? Y te has dado a hacer eso. Y le dijo en otras palabras, no, ¿cómo has sido capaz de probar a Dios, de engañar al Espíritu Santo, de intentar engañarlo? Y la historia nos cuenta que él murió instantáneamente. Murió. Y vosotros diréis, pero qué duro, ¿no? Porque muere por algo que ha hecho mal. Pero es que lo mismo le pasó a su mujer. Su mujer sabía lo que había pasado, sabía lo que estaba ocurriendo, y horas más tarde le pasó lo mismo. Fue confrontada por Pedro y murió, y fueron enterrados juntos. Y me ponía a pensar y a decir, bueno, esto no es algo que es lejano hoy en día. Esto es algo que sigue ocurriendo dentro de nuestras iglesias. Esto es algo que sigue siendo palpable en muchas congregaciones, ¿no? Y cómo esa doble identidad, cómo esa apariencia, cómo esa falta de integridad ha entrado dentro de la iglesia y no permite que se avance, sino que trae pesadez dentro de la iglesia también. Y hay un versículo que dice que Dios sigue siendo el mismo. Y algo que pasó en esta historia, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y cuando yo lo leía, sobre mí también venía temor, y le decía, Señor, yo no quiero vivir así. Yo no quiero ser una Ananías o quiero ser una Zafira. Yo quiero ser de la parte de la iglesia que vivía realmente lo que predicaba. Y me decía, Daniela, pues en algún momento tú has sido esa Ananías y Zafira. Y en algún momento todos los de los que estamos aquí hemos sido esa Ananías y esa Zafira. Y por gracia y misericordia de Dios no hemos muerto físicamente, pero sí que hemos llegado a caer en muerte espiritual. Y era como una llamada de atención diciendo, cuidado, yo soy santo, yo soy íntegro, yo soy puro. Y eso es lo que demando de mi iglesia, no demando más, demando santidad. Y era como, vaya cosa, ¿eh? No podría ser algo más fácil. Pero Dios demanda de su iglesia que sea una iglesia íntegra y pura en nuestra manera de vivir. Y me preguntaba si la estamos llevando, si estamos llevando esa vida íntegra, esa vida pura, si estamos teniendo ese temor de
acercarnos, como decía, ¿no? ¿Con qué actitud te acercas tú ante el trono de la gracia? ¿Con qué cara te acercas tú ante Él? En la antigüedad, o sea, este es un ejemplo, pero en la antigüedad, la presencia de Dios, a la presencia de Dios solo podía entrar el sumo sacerdote. Y tenía que cumplir una serie de rituales a rajatabla, porque si no, si había un pequeño detalle mal, moría. Y hoy en día, que tenemos un acceso las 24/7 a su presencia, nos permitimos entrar ante Él, o sea, presentarnos ante Él de cualquier manera. ¿Por qué? Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo puro. ¿Será que nos hemos acostumbrado a que su presencia esté con nosotros y ya no la tenemos en valor? ¿Ya no la tenemos en estima? ¿Ya no sentimos ese temor reverente delante de Él? Y os decía durante la alabanza, yo le pedí a Dios que hoy saliésemos diferentes, que hoy nos hablase, que hoy nos diese una joya, nos permitiese experimentar su presencia de una manera diferente. Y la palabra que venía constantemente a mi cabeza era compromiso. Yo quiero que mi iglesia adquiera un compromiso real y genuino conmigo. Yo quiero que mi iglesia dependa al 100% de mí. Yo quiero que mi iglesia no solo salga y predique el Evangelio, que nos hemos quedado con esa, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y a veces pensamos que son solo palabras, pero no. Todos nosotros predica el Evangelio. Y yo demando de mi iglesia santidad. Somos el templo del Espíritu. ¿Qué importancia le estamos dando a eso? El vídeo decía, queremos vivir un evangelio de poder. Vale, yo quiero experimentar milagros. Yo quiero experimentar, no sé, un amor que sobrepase. Hay una historia que a mí me encanta y creo que era Pedro, si no me equivoco. Si me equivoco, perdóname, porque yo confundo. Pero que él caminaba y su sombra sanaba a la gente. Y no era su sombra, era la intimidad tan profunda que tenía con Dios, el que se acercaba a su palabra y la amaba, la saboreaba, la vivía. Y muchas veces le decimos, queremos que tu altura, tu anchura, tu plenitud sea plasmada en nosotros, pero ¿entendemos lo que le estamos diciendo o simplemente es lenguaje evangélico que estamos tomando? Señor, muévete con poder. Vale, ¿qué significa eso? ¿Qué demanda que Él se mueva con poder? ¿Qué tiene que ocurrir para que Él se mueva con poder? Y caemos por desgracia, en que Dios se mueva por misericordia. Y dejarme explicar esto. Muchas veces Dios se mueve en un lugar no porque haya santidad, no porque haya una búsqueda genuina por Él, sino simplemente por amor a personas que hay en ese lugar a las cuales Él quiere hablar, con las cuales Él quiere tener una conversación específica.
Pero qué triste, y lo hablaba con uno de mis compañeros, qué triste que dejemos que eso pase. O sea, yo le decía, yo no quiero que Dios se mueva por misericordia y por amor a los demás. Yo quiero que Él se mueva a través de mí, porque yo lleve una vida íntegra delante de Él, la cual desprenda un aroma que a Él le agrade, la cual refleje su persona, y no porque Nidia necesite que Él hable y yo tenga una vida doble o esté desde aquí arriba diciendo, ojalá escuchen mi voz, ojalá escuchen qué bien toco. No. Que como leíamos, ¿no? Todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Y creo que es ahí cuando cambia todo y cuando la Iglesia comienza a tener un despertar, cuando la Iglesia comienza a tener nuevas vivencias, cuando la Iglesia comienza a experimentar el poder de esta palabra que es viva y que es eficaz. Cuando nos acercamos a ella con gusto, con deleite, cuando nos la abrimos y no es porque toca hacer el devocional de hoy, me lo quito en 5 minutos y a ver qué me dice, yo qué sé. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, no sé, no. La iglesia primitiva fue capaz de soportar la persecución, fue capaz de ser, dice, no, y me seréis mártires, dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. O sea, me seréis testigos, que la palabra traducida es mártir, perdonadme. Fue capaz de vivir todo eso, no porque no le doliese, no porque no fuese difícil, no. Fue porque sabían cuál era su identidad, sabían la importancia, la urgencia del mensaje que tenían que hablar, y no solo por eso, sino porque lo vivieron primeramente ellos en sus propias vidas, lo hicieron real ellos en sus vidas. Y esa fue la trascendencia que tuvo el Evangelio, ¿no? Por la cual se extendió, ¿no? Y mucha gente y muchos historiadores ven cómo en los tiempos que la Iglesia estuvo perseguida, creció muchísimo más que ahora que está al alcance de todos. Y me preguntaba por qué. Y era por una cosa, y lo creo firmemente, porque ellos amaban lo que estaban haciendo, y no lo que estaban haciendo, sino a quién estaban sirviendo. Y para terminar, solo me gustaría resaltar los puntos, ¿no? Para que nosotros como iglesia podamos vivir de esa manera íntegra en la cual experimentar el poder del Espíritu Santo. Primeramente tenemos que depender de Él, tenemos que vivir un evangelio auténtico y al igual que la iglesia primitiva tenemos que ser valientes en nuestra fe y enfrentar los desafíos con confianza de que Dios está con nosotros. No sé, era algo que me impactaba cuando leía el libro, cuando me ponía a mirar el libro de Hechos. No he tocado en sí, he tocado versículos muy específicos, ¿no? Pero yo os animo a que podáis leer el libro de Hechos con detenimiento y veáis que las cosas que he dicho no han sido invención mía, sino que están aquí. Estoy aprendiendo todavía cómo exponer una predicación, pero espero que eso que Dios me está hablando a mí haya sido capaz de transmitirlo a vosotros y de haber dejado la inquietud en vosotros de quiero vivir un evangelio real, quiero vivir un evangelio genuino,
quiero amar a Dios de una manera desinteresada, por quién es Él, no por lo que Él me pueda dar. Y quiero cumplir esa misión que nos dio a todos, de llevar su palabra, no de una manera simplemente verbal, sino vivencial, experiencial. Y de que sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Él es el motor. Por algo les dijo, esperad aquí y hasta que no venga, no se os ocurra salir. No fue porque se le ocurriese, es porque era importante. Y para nosotros sigue siendo lo mismo. Y en mi corazón está el anhelo, y yo se lo decía, Señor, yo quiero experimentar como mi casa, como mi iglesia vive un despertar espiritual. Y no digo que estéis muertos, no me malinterpretéis, pero quiero que Dios nos lleve a más. Quiero que Dios nos inquiete. Quiero que Dios nos mueva. Quiero que Dios nos capacite aún más. Estáis haciendo estudios bíblicos, estáis aprendiendo más de su palabra. No son para rellenar un libro. Es para que todo lo que estáis aprendiendo en esos estudios lo pongáis en práctica. Es para decirle, bueno, Señor, me has permitido conocer un poco más qué significa 1 Samuel 2:3. Bueno, ahora lo tengo en el entendimiento, ahora lo voy a poner en práctica. No sé qué poner 1 Samuel 2:3, es un ejemplo. Pero que todo lo que se hace en este lugar tiene un propósito, tiene un sentido, no es por rellenar, no es por cubrir, no es por cumplir. Es porque la condenación eterna es real. Y yo no sé si vosotros queréis el día de mañana encontraros sorpresas cuando vayamos a la presencia de Dios, pero yo no quiero encontrarme ninguna sorpresa. Yo quiero decir como dijo Pablo, ¿no? He acabado la carrera y la he terminado y he guardado mi fe. Y quiero vivir una vida que valga la pena para algo. Quiero vivir una vida que impacte otras vidas. Quiero vivir una vida que trascienda en la eternidad. De nada me vale, y lo he pensado muchas veces, mira que mis gustos son caros y todo, pero le digo, Señor, si tú me das la oportunidad de ser próspera en esta vida, guay. Pero si no, yo me voy a ir feliz de esta vida sabiendo que al menos he impactado la vida de alguien y ese alguien va a estar en tu presencia por la eternidad. Porque eso es lo que importa al fin y al cabo. Tus coches, tus pertenencias, tu dinero se van a quedar aquí. No va a valer de nada. Tu ropa también. Lo que te vas a llevar es la decisión que un día hiciste por Cristo. De, ¿lo sigo o te doy la espalda? No quiero. Y ahí está la urgencia de predicar, de llevar el Evangelio. Así que, ¿qué os parece si oramos y le pedimos a Dios que nos permita en este nuevo año que nos ha entregado tener experiencias reales con su Espíritu? Aprender qué es lo que significa vivir en una dependencia total de Él. Y que Él nos regale situaciones en las cuales podamos predicar su palabra también, de una manera viva y eficaz, ¿no? Algo que anhelo yo es experimentar la naturalidad de Dios, que es ser sobrenatural.
Y a veces se llega a pensar, qué ilusa eres, Daniela. Eso parecen cosas de cuento, pero no, es real. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Dios puede sanar a un cojo, a un paralítico, a un ciego, puede sanar a una persona con depresión, con ansiedad. Y ese es el evangelio que yo quiero vivir. Y es por eso que yo me estoy formando también, porque quiero hacerlo con excelencia. Y creo que esa tiene que ser la meta de todo cristiano. Ser excelentes en todo lo que se hace para... todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos es para Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que nos permite experimentar eso. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Porque tú nos hablas a través de ella, Señor, y tú nos inquietas, Señor, tú nos exhortas, tú nos abrazas, Señor, tú nos amas, Señor, y en el día de hoy, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por muchas veces las actitudes que tomamos, Señor, de indiferencia ante ti, Señor, de conformismo, Señor, no sé, por habernos acostumbrado a que estás con nosotros, Señor, y que tu presencia forma parte de nuestro día a día, Señor. Señor, no queremos conformarnos, Señor, queremos ir a más. No queremos quedarnos en tomar simplemente la leche, Señor, sino queremos tomar un alimento más sólido, Señor. Queremos crecer en ti, queremos que, como te decimos muchas veces, tu persona sea plasmada en nuestra vida, Señor. Queremos reflejar tu amor, queremos reflejar tu carácter, Señor. Queremos que tú sigas transformándonos, Señor, que tu obra siga haciéndose en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, queremos que nos lleves a experimentarte de una manera nueva, Señor, en este tiempo, Señor. Que todos los dones, Señor, que has puesto en esta iglesia, Señor, todos los talentos, Señor, podamos ponerlos a tu servicio, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú diste dones para la edificación los unos de los otros, Señor, que podamos experimentar, Señor, el recibir una palabra de un hermano nuestro, Señor, el recibir, no sé, tantas cosas, Señor, que tú puedes dar a través de cada uno de nosotros para fortalecer nuestra fe, Señor, para enseñarnos, Señor, para corregirnos. Y, Señor, queremos, como la iglesia de antaño, Señor, ser una iglesia unida, ser una iglesia que se preocupa por el hermano, Señor, ser una iglesia que pone en común todas las cosas, Señor, ser una iglesia que no es agarrada, Señor, ser una iglesia que refleja tu amor, Señor. Tu palabra dice que por el amor que nos tendremos los unos con los otros, reconocerán que somos tuyos, Señor. Señor, no nos queremos quedar en el ABC del cristianismo, Señor, no nos queremos quedar en el conocimiento de vocabulario evangélico, Señor, no nos queremos quedar en lo superficial, Señor, sino queremos sumergirnos en ti, Señor, y conocer cosas nuevas de ti, Señor. Experimentar un toque fresco de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Experimentar qué es caminar contigo, Señor. Experimentar qué es, aún en los detalles más simples, Señor, depender de ti. Y, Señor, gracias porque cuando tu palabra es expuesta, Señor, genera algo en nosotros, Señor. La semilla es lanzada. Y yo te pido, Señor, que esta semilla sea
caiga, Señor, en una buena tierra, Señor, y que dé fruto, tanto en mi vida, Señor, como en cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y tú eres bueno. Y porque hoy nos has permitido entrar ante tu presencia, Señor, como cuerpo y deleitarnos en tu presencia. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor, en este día. Y queremos que el resto de días, Señor, podamos seguir meditando en ti. Podamos seguir deleitándonos de estar en tu presencia, Señor. Moisés dijo que si tu presencia no iba con él no se movía, aunque enviaras a tu ángel. Señor, en el día de hoy queremos que tu presencia nos siga acompañando. No queremos dejarla aquí, en estas 4 paredes, sino que queremos que el resto del día que queda, Señor, que tú nos regalas, podamos seguir experimentando ese gozo, esa alegría, Señor, que hemos experimentado durante el tiempo de alabanza, Señor, durante el tiempo de la ofrenda, Señor, durante la escuela dominical, los niños, Señor. Aún oramos por ellos, Padre, y te pedimos que tú avives en sus corazones, Señor, ese amor, esa pasión por ti, Señor, y que desde una temprana edad ellos puedan conocerte como su Señor y Salvador, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.